todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les vamos a hablar de la famosa tabla periódica y nuestra propia tabla creativa hecha para medicina. Yo soy Ariana Mariel Ramírez Céspedes y ya todos conocen la tabla, ¿no? Pero ¿alguna vez no se preguntaron acerca de su origen? La tabla impulsa la simplificación de la química y de su estudio. Sin embargo, los científicos no se ponían de acuerdo sobre el orden y terminología de los elementos químicos. Entonces el químico Dmitry Mendeleev quería organizar los elementos en familias con propiedades similares y encontró relaciones entre las propiedades y el peso atómico. Para generalizar este comportamiento, creó una ficha y colocó las tarjetas en orden creciente de pesos atómicos. Soy Reyes Monaya Mayra Micaela y te voy a contar la evolución de la tabla periódica. Johann de Beren descubrió que ciertas agrupaciones de tres elementos, las llamadas triadas, presentaban propiedades muy parecidas. Stanislao Canizaro distinguió los átomos de las moléculas e interpretó los hechos sobre la construcción de la materia. Alexander Penjugue fue el primero en ordenar los elementos químicos según su peso atómico, construyó el llamado tornillo telúrico. John Newlands observó que a contar a partir del primer elemento, el octavo elemento tiene propiedades similares al primero, lo llamó la ley de octavas. Dmitry Mendeleev, y en 1869 presentó la primera versión de la tabla periódica, demostró que las propiedades de los elementos químicos son en función de sus pesos atómicos. Dejó algunas casillas vacías para ubicar en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizaría años más tarde. Henry Moseley descubrió que el número atómico constituía en un principio más apropiado para ordenar los elementos de la tabla periódica que el peso atómico. Esta tabla de Moseley constituye la base de la actual tabla periódica. Mi nombre es Maena del Carmen Roncalvazán. La tabla periódica no es solo una manera de ordenar los elementos. Tiene una organización de grupos y periodos que no dicen mucho más que su ubicación. Saber a qué periodo y grupo pertenece un elemento nos informa más sobre sus propiedades. Periodos. Los periodos son las filas de la tabla periódica, es decir, tienen un ordenamiento horizontal. En cada periodo los elementos tienen diferentes propiedades, pero tienen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. En total, la tabla periódica tiene 7 periodos. Grupos. Los grupos son las columnas de elementos que la componen. Esto es lo que forman familias, es decir, que comparten características atómicas. Bloques SDPF. Estos bloques dependen del último orbital de la configuración electrónica. En el bloque S permite 2 electrones, en el bloque P permite 6 electrones, bloque D el orbital permite 10 electrones, y en el bloque F permite 14 electrones. ¿Cómo sería nuestra tabla periódica? Soy Diana Raña Hurtado y les presentaré nuestra nueva tabla periódica. Se basó en un plano de asientos de un concierto. Fue diseñada así con el fin de atraer el ojo y informar de manera creativa y divertida. Está aislada de la siguiente manera. El corazón representa el bienestar, la salud integral de un ser humano. Mientras más cerca se encuentra el elemento, más esencial y benévolo será. En primera fila tenemos a los elementos primarios, los cuales constituyen más del 97% de la materia viva. Debajo tenemos a los secundarios, los cuales forman alrededor del 2,5% de la materia viva. Luego, rodeándolos, están los oligoelementos, divididos en esenciales y no esenciales para el funcionamiento integral. En los costados tenemos a los gases benevolentes, los cuales solo serán dañinos en circunstancias muy específicas. Los elementos de compatibilidad son aquellos elementos inocuos que pueden ser utilizados para beneficio propio, como las prótesis. Los suelos comunes y raros no son perjudiciales directamente, y que comúnmente no se suele interactuar con ellos, pero tienen una abundancia relativamente alta en la corteza terrestre. Y por último, tenemos a los elementos nocivos para la salud. Estos se encuentran alejados del corazón, en la última fila. La mayoría de estos elementos son radioactivos y carcinógenos, hechos sintéticamente y usados para fines nucleares científicos. Mi nombre es Milton Guillermo Suárez Prosopio y hoy les hablaré de los elementos perjudiciales para el medio ambiente. El plutonio, el uranio y el torio son elementos químicos pertenecientes a la serie de los actínidos. El plutonio y el uranio son comúnmente usados para la creación de armas nucleares y el torio es usado para la medición del carbono oceánico. Son potencialmente contaminantes ya que ninguna forma de vida permanece inmune a sus efectos. Si bien no hay una forma para combatir la contaminación nuclear, esta se podría prevenir con leyes estrictas sobre la prohibición de su uso y la inversión en fuentes de energía más seguras. Ahora la conclusión. La tabla periódica alberga los elementos que son fundamentales para comprender las bases de la biología, las cuales están estrictamente relacionadas con la medicina, dado que la biología es el estudio de los seres vivos. Los elementos químicos no solo son importantes en la química, también son esenciales para el mantenimiento de la vida y para la prevención y tratamiento de enfermedades. Comprender cómo se llegó a formar la tabla periódica es crucial para entender sus funciones y cómo es de gran ayuda en el plano actual de la ciencia, la cual también abarca la investigación médica. Estas son las referencias que usamos para el trabajo. Muchas gracias por escuchar.